Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la tercera clase de automatizaciones, en la cual lo que vamos a hacer es continuar con el flujo de ayer, pero a la vez vamos a ver nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, digo que vamos a continuar con el flujo de ayer, ¿por qué? Porque van a estar relacionados uno con otro, aunque no va a ser un mismo flujo, evidentemente va a ser uno nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla, ¿de acuerdo? Estamos aquí en Make y lo que vamos a hacer de nuevo es crear un nuevo escenario. Entonces, como podéis acordaros, en la clase anterior lo que hicimos era, en función del asunto del correo, que nos lo enviara a una carpeta o a otra, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es gestionar el contenido de esos correos, ¿de acuerdo? Y yo como ejemplo voy a usar el de acta de reuniones. Entonces, el caso que yo planteo para este flujo es, en el momento que a nosotros nos envían un acta de reuniones, hay dos opciones, ¿no? La primera es que hayan hecho un documento, resumen, por así decirlo, del acta de reuniones y nos envíen un documento PDF, o el otro es que, por ejemplo, copien toda la transcripción, ¿no? O el borrador de lo que se dijo en el acta de reuniones y nos envíen un correo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ambos casos y vamos a ver cómo gestionar cada uno de los correos en función de pues el contenido que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, lo primero que vamos a hacer es pues ver que nos llega un correo, ¿no? Porque al final el acta nos lo enviarán con correo, de manera que es lo que va a activar nuestro flujo. Entonces, ¿qué pasa? Si os acordáis, ayer hicimos esa distribución, ¿no? En función del asunto a diferentes carpetas, de manera que en este caso, evidentemente, volveremos a poner el trigger, ¿de acuerdo? Que es ver correos, es decir, en el momento que nos llega un correo. Pero claro, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es, en lugar de seleccionar la carpeta de entrada, vamos a seleccionar, lógicamente, la carpeta de acta. Esto no me sale porque es otra cuenta, es la cuenta que hicimos ayer, aquí está. ¿De acuerdo? Ahora sí que nos va a aparecer la carpeta acta de reuniones, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar a la carpeta acta de reuniones, ya no hace falta a la general, ¿por qué? Porque de la general ya nos lo mueve a esta en caso de coincidir con los filtros que pusimos. Entonces, de nuevo, en este caso vamos a poner todos los correos, ¿de acuerdo? Y vamos a poner un número de resultados de 5. Esto es simplemente lo que hicimos ayer de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahora este módulo configurado y ¿qué es lo que va a determinar nuestro flujo? Si tiene o no tiene un archivo adjunto. Entonces, como vimos ayer, en el momento que hay dos opciones, lo que tenemos que hacer es poner un router. Entonces, el router nos sale así. Si nos sale así, lo que debemos hacer es coger esta bola y llevarla al módulo de correo. Y como veis, ya nos ha hecho una conexión. Y ahora, en el momento que estamos en router, le damos aquí para que nos haga las dos rutas alternativas. Entonces, de nuevo, vamos a poner filtros. El primer filtro es para aquellos que contiene un archivo adjunto, ¿de acuerdo? Esos correos con, por ejemplo, un PDF pasarán por este camino. Entonces, ¿cuál es la condición, básicamente? Es que exista, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos de nuevo y vemos todos los datos que Gmail en el momento que llega un correo, pues genera, ¿no? Para etiquetar bien ese correo. De manera que lo que vamos a hacer es ir a Attachments, que es archivos adjuntos. Podéis clicar directamente a Attachments y en principio os tendría que funcionar, pero por mi experiencia a veces no funciona del todo bien. De manera que yo lo que os recomiendo es que pongáis nombre de archivo, ¿no? Si hay archivo, tendrá un nombre. Si no hay archivo, no habrá nombre, de manera que al final es la misma condición. De manera que aquí lo que estoy diciendo es, oye, todos los archivos todos los correos, perdonad, en los cuales exista, ¿de acuerdo? Un nombre de archivo, pásamelos por aquí. Y como es lógico, en el otro pues haré todo lo contrario, ¿no? En este caso pondré no contiene, ¿de acuerdo? Y lo que le voy a decir es básicamente el otro operador, que es no existe, y le voy a decir exactamente lo mismo. Si no existe un nombre de archivo, significa que no hay archivo, de manera que lo que quiero es que me lo pases por este camino de aquí abajo, ¿de acuerdo? Simplemente hemos configurado un filtro de o sí o no, existe o no existe, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es cómo gestionar en el caso de que sí que contenga un archivo. Y lo primero que vamos a hacer es añadir de nuevo el módulo de correo. ¿Por qué? Porque en este caso el archivo nos va a llegar por correo y el módulo de correo tiene una función que se llama iterate attachments, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que hace es descargar esos archivos. Entonces lo que vamos a hacer es en el momento que se pase por esta rama de aquí, ¿de acuerdo? Entenderé que contiene un archivo de manera que quiero que me lo descargues. Y evidentemente esto está referenciado con el módulo principal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ahora ya tenemos el archivo descargado y lo que queremos que es, pues, guardarlo en algún sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo quiero tener un registro de, por ejemplo, todas las actas de reuniones. De manera que lo que voy a hacer es añadir un módulo de Google Drive.
En este caso, el módulo de Google Drive se conecta exactamente igual que el módulo de correo. En la clase anterior vimos todo el proceso, de hecho hay una guía donde Make explica el paso a paso, tanto para Gmail como para Drive. Simplemente el Drive es cambiar un enlace, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo proceso, de manera que hacedlo siguiendo la guía que hicimos el otro día. Y en caso de que tengáis cualquier duda, podéis mirar la guía de Make, ¿de acuerdo? Que está perfectamente detallado cómo hacerlo con Google Drive. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar el módulo de Google Drive y fijaos la de opciones que tiene, ¿de acuerdo? Tiene muchísimas opciones el módulo. Y en este caso lo que vamos a hacer es subir un archivo, ¿no? En este caso ya tenemos un archivo PDF, generalmente, de manera que lo que vamos a hacer es subir el archivo, ¿de acuerdo? A Google Drive. Entonces, en este caso vamos a seleccionar una cuenta, yo voy a seleccionar esta, ¿de acuerdo? De manera que lo que voy a hacer es seleccionar de la lista, ¿vale? Esto lo que tenemos que hacer es darle la ruta, por así decirlo, donde quieres que te guarde el archivo, ¿no? Yo le voy a decir que en mi Drive, aquí tenemos pues lo compartido conmigo, esta tercera opción, ¿de acuerdo? Yo siempre me lo guardo en mi carpeta personal, de manera que lo que voy a hacer es seleccionar una carpeta que, como podéis ver aquí, he creado, simplemente en mi unidad, he puesto nuevo y he puesto acta. Aquí simplemente podéis crear una nueva carpeta, ¿de acuerdo? Cuando estéis fuera, y lo que hacéis es darle al acta, bueno, poner el nombre de acta para referenciarlo. De manera que en este caso voy aquí y selecciono acta. Entonces, aquí, como podéis ver, ya está interpretando que el archivo que voy a tener que guardar es este, de manera que interpreta que lo voy a guardar con los mismos datos. Si vosotros quisierais cambiar el nombre, le dais a Map, ¿de acuerdo? Y aquí en nombre de archivo podéis poner lo que queráis. Como veis, él de manera automática, ¿de acuerdo? Ya ha interpretado que puedo poner el nombre del archivo directamente. Y aquí en data, pues la data del archivo. Por eso os digo, en este caso que ya es automático, yo os recomiendo que lo dejéis así. Si no, bueno, luego lo veremos, pero aquí, por ejemplo, en nombre podríais poner resumen de y nombre de archivo, ¿de acuerdo? De manera que al final, pues siempre se guardaría con esta nomenclatura. En este caso lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Y esto es el nombre que va a tener el archivo cuando aparezca en nuestra carpeta de Google Drive. Entonces lo vamos a dejar tal cual. Y ahora vamos a hacer el segundo paso, que es, en el caso de que no contenga un archivo, significa que muy posiblemente nos lo hayan enviado todo como un borrador y no esté resumido, no esté optimizado, por así decirlo. De manera que lo que vamos a hacer es emplear ChatGPT, ¿vale? Para que coja toda la información que se nos envía en el cuerpo del correo y nos haga un resumen, ¿de acuerdo? Un resumen que nosotros le vamos a dar las indicaciones, evidentemente. Y luego el siguiente paso va a ser que este resumen que nos ha hecho, convertirlo en un documento de texto para que también nos lo suba. ¿De acuerdo? De manera que al final, en este proceso, si me envían directamente un archivo ya editado, perfecto, lo guardo directamente. En caso de que no, que me lo envíen en sucio, hago yo el archivo y lo guardo de igual manera. Entonces, aquí tenemos que poner el módulo de ChatGPT, ¿de acuerdo? Y en este caso, hay muchas acciones, también tenemos que ir a esta de aquí, a la segunda. Entonces, para conectar la cuenta, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente lo que debéis hacer es ir aquí y poner añadir. Entonces, lo que debéis hacer es copiar este enlace. Así de sencillo, ¿eh? Yo me voy a esta cuenta porque es donde tengo ChatGPT activo. Y le dais. Y os lleva aquí, ¿de acuerdo? Directamente. Bueno, a mí me lleva porque ya tengo la sesión iniciada. En caso de que no, os saldría por aquí login, ¿de acuerdo? Le dais a login y os lleva directamente aquí. Entonces, lo que tenéis que hacer es crear una nueva llave. En este caso será make2, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos un nombre y le damos a crear. Entonces, muy importante, como podéis ver, no vais a ser capaces de ver estas letras de nuevo, ¿de acuerdo? De manera que yo lo que os recomiendo es que os hagáis un Word y os vayáis guardando todas estas llaves bien referenciadas por si la tenéis que volver a usar. ¿Por qué? Porque yo en el momento que ahora le dé a Done, ¿vale? Y me salga de esta pantalla, ya no voy a poder tener acceso más a estas letras. De manera que yo lo que os recomiendo es que las guardéis. Entonces, lo que vamos a hacer es venir aquí, copiamos. Y ahora para el secreto de, el ID de organización, lo que vamos a hacer es simplemente copiar el otro enlace, abrimos otra pestaña, copiamos, ¿de acuerdo? Y simplemente pegamos esto de aquí. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Es una conexión mucho más fácil que la de correo porque básicamente te dirige directamente al sitio donde tienes que estar. ¿Qué pasa? Que para usar esta función de ChatGPT, cada vez que la usemos nos va a consumir un poco de dinero, ¿de acuerdo? Pero es muy poco. Para añadir este dinero lo que debéis hacer es aquí ir a Settings, ¿de acuerdo? Y Billing. ¿Qué pasa? Que yo hace 2 meses metí $5, ¿de acuerdo? Y aún me quedan 2,74 y lo he usado mucho. De manera que es simbólico, por así decirlo, simplemente para pagar la transacción, ¿de acuerdo? Pero que quizá os cuesta 1 céntimo, medio céntimo, incluso menos, ¿de acuerdo? Si el mensaje que redactáis no es muy largo. De manera que lo que tenéis que hacer es ir aquí a Billing, ¿de acuerdo? Y aquí en Add Credit Balance le dais y, por ejemplo, si ponéis 5 euros ya vais a tener para muchos meses, ¿de acuerdo? Y si no, pues ponéis 10 y os quedáis tranquilos. Pero al final os digo de verdad que es muy poco dinero. ¿De acuerdo? En el momento que lo tenemos todo, volvemos a Make y le damos a guardar.
¿de acuerdo? Y en este caso ya nos ha hecho la conexión perfectamente. Entonces, en el método vamos a seleccionar ChatGPT Completion. Tenemos esta opción de Prompt Completion, pero nos permite dar información de manera mucho más detallada si escogemos esta de aquí. ¿De acuerdo? Y el modelo, simplemente vamos a escoger el 3.5 Turbo 16K. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo escojo? Porque es un modelo que gasta poco. ¿De acuerdo? Del dinero que hemos visto, cada operación consume poco. Cuanto más avanzado sea el modelo, más consume, como es lógico. Entonces, yo os recomiendo este, que va fantástico. Y ahora lo que vamos a hacer es definir el rol, ¿de acuerdo? Es decir, ChatGPT, ¿qué queremos que haga? Pues queremos que sea un resumidor de actas de reuniones, ¿no? De manera que para definir el rol y que no nos dé una respuesta, simplemente que entienda que es una orden para él, ¿de acuerdo? Para que entienda cómo debe actuar, le tenemos que dar a System. Y aquí vamos a poner el contenido del mensaje, el contenido de lo que queremos que haga. Eres un experto en resumir actas de reuniones. ¿De acuerdo? Lo dejamos de momento así. El lenguaje debe ser formal, ¿de acuerdo? Porque quizás se lo tenemos que enviar a otros vecinos, me lo invento, a otras personas del equipo, da igual. Entonces, esto simplemente lo dejamos así y le hemos dado la instrucción de cómo queremos que actúe y cómo debe ser del lenguaje, ¿no? Nos permite hacer un cumple, por así decirlo. De manera que lo que falta podríamos poner también la estructura, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo vamos a dejar así. Y luego simplemente lo que debemos hacer es añadir otro ítem, ¿de acuerdo? Y ahora sí que le vamos a decir, oye, esto es lo que quiero que hagas. Y en base a esto me vas a tener que dar una respuesta. De manera que lo que hacemos es darle a user, ¿vale? Le damos al rol user y aquí lo que hacemos es el texto del acta a resumir es... Y lo que vamos a hacer básicamente es coger el contenido del mensaje, ¿no? Es donde nos han enviado, donde nos han hecho un copiar y pegar de todo el contenido del acta que está mal hecho, por así decirlo, no está limpio. De manera que le vamos a decir, el contenido del acta a resumir es. Entonces, como podéis ver, vamos a correo, ¿de acuerdo? Y vamos a contenido de texto, que es el cuerpo del correo. De manera que le vamos a dar a OK. Entonces, hay más opciones aquí, como podéis ver. Y es el limitante de tokens, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Cada palabra más o menos consume 1,33 tokens, ¿de acuerdo? De manera que si, por ejemplo, queréis una respuesta de unas 200 palabras, yo os diría que el máximo de tokens pues debería ser unos 250 o así. Yo en este caso le voy a poner 300 para que no tenga problemas. Y luego tenemos la temperatura y el top P, ¿de acuerdo? Esto básicamente lo que hace es cuánto creativo queréis que sea ChatGPT, ¿de acuerdo? Si le ponéis que sea máximo creativo, quizá en medio del resumen del acta de reunión pone una broma, me lo invento, ¿de acuerdo? En cambio, si le ponéis el mínimo, va a ser súper estricto y simplemente va a hacer lo que le digáis. En este caso, yo lo que os recomiendo es que pongáis temperatura 0,5 y no toquéis nada más. De todos modos, lo que podéis hacer es ir probando, ¿de acuerdo? Podéis ir pidiéndole que os genere diferentes textos en base al mismo temario y modificando estos parámetros, ¿no? Para ver cuál os gusta más o cuál se adapta más a lo que vosotros queráis. Entonces, de momento lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Hemos seleccionado esto, hemos seleccionado el modelo, le hemos dicho cómo queremos que actúe y le hemos dicho que el texto del acta a resumir es el siguiente. Le vamos a dar OK. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el siguiente paso, evidentemente, es guardar este documento, ¿no? Porque al final aquí sí no se quedaría en este módulo, pero no lo podríamos leer. De manera que lo que vamos a hacer es, de nuevo, poner WellDrive y a diferencia de antes que teníamos ya un archivo creado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener que crear el archivo desde texto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ChatGPT nos va a sacar texto. De manera que lo que vamos a hacer es crear un archivo a partir de texto. Entonces, de nuevo, vamos a seleccionar la cuenta, ¿de acuerdo? De nuevo vamos a seleccionar la misma carpeta. ¿Por qué? Porque al final... A mí, en el momento que me entre un correo, es lo que digo, ¿no? O se irá hacia arriba o se irá hacia abajo. De manera que, aunque tenga la misma carpeta, solo me va a guardar un documento. ¿Por qué? Porque si ya lo tiene, va a ir por arriba y me va a guardar el documento que me hayan enviado. Y si no lo tiene, me lo va a generar y me va a guardar el documento que me acabe de generar. Aquí, como podéis ver, sí que tenemos que poner el nombre del archivo nosotros de manera manual, ¿de acuerdo? De manera que lo que vamos a hacer es poner resumen de... Y en este caso vamos a buscar el nombre del archivo que acabamos de... del correo, perdonad, porque posiblemente sea acta del 12 de enero, me lo invento, de manera que en este caso teníamos resumen de y el nombre del correo, el asunto del correo que sería acta tal, ¿de acuerdo? Y luego el contenido del archivo, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer esta ruta. Como podéis ver, ahora nos ofrece también sacar datos de ChatGPT, ¿no? Al final nos va a ofrecer sacar datos de todos los módulos que tengamos previos a este, ¿de acuerdo? De manera que como ChatGPT está antes, nos va a generar algo y eso que nos genere ChatGPT, evidentemente, lo podemos usar en el módulo de a continuación. Entonces, en este caso,
lo que vamos a hacer es ir a Choices, ¿vale? A Message, y lo que vamos a hacer es Content, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que antes le hemos definido un rol? ¿De acuerdo? Le hemos dicho que es el mejor resumidor de actas de reuniones del mundo. No sé qué le he puesto, pero algo similar, ¿de acuerdo? Pues le hemos definido un rol y luego le hemos dicho que nos genera un contenido. Pues evidentemente lo que nosotros vamos a querer es este contenido. Entonces repito el proceso, ¿de acuerdo? De Choices, le damos a esta flechita, nos vamos a Message, le damos a esta flechita y aquí tenemos el contenido. ¿De acuerdo? Y encima le vamos a decir que quiero que convierta el documento a Google Docs, por si yo lo quiero editar. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo ya tendríamos los flujos definidos, en el cual, en el momento que nos llegue un correo, va a mirar si tiene o no tiene archivo y en función de sí o no, lo va a tratar de manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, ahora vamos a probar este flujo. Me voy a venir aquí, donde ya he puesto estos dos correos, en el cual, como podéis ver, aquí está todo en el cuerpo, ¿de acuerdo? Y en el otro simplemente lo que he hecho es adjuntar un PDF. Entonces, primero de todo, vamos a enviar este. Yo lo envío, ¿de acuerdo? Voy a esperar a que llegue. ¿Por qué? Porque al final era un documento, bueno, con contenido, por así decirlo, pues quizá puede tardar un poquito más en procesarlo. Yo creo que ya lo habrá recibido, de manera que lo que vamos a hacer es correr el escenario. ¿De acuerdo? En este caso ha visto que hay un correo. Lo que vamos a hacer, y esto os lo recomiendo, ¿de acuerdo? Si vosotros queréis seleccionar un correo en específico, lo que tenéis que hacer es darle al botón derecho, escoger dónde empezar, ¿de acuerdo? Y esta opción os permite seleccionar directamente un correo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, me dice que no ha llegado, no sé por qué motivo. ¿De acuerdo? Vamos a mirar un momento el correo. Vamos a mirar aquí rápidamente. Ah, porque no tengo el flujo activo, ¿de acuerdo? Como no tengo el otro flujo activo, lo que vamos a hacer es, en lugar de poner actas de reuniones, vamos a cambiar a la carpeta de entrada, ¿de acuerdo? Que en este caso es Inbox. ¿De acuerdo? Pues esto es el problema, es que no tengo el otro flujo activo, de manera que no me lo ha traspasado a esta carpeta. Si no, sí que me lo hubiera traspasado directamente. Entonces, de nuevo, vamos a darle aquí. Vamos a decir que corra solo este módulo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo escoger dónde empezar. Y ahora se nos habrá actualizado los datos porque le hemos dicho la bandeja de entrada. Y como podéis ver, tenemos el último correo que hemos recibido. Entonces le vamos a dar a OK. Y lo que vamos a hacer es correr el escenario y ahora sí que lo va a correr todo entero. ¿De acuerdo? Como habéis podido ver, interpreta que hay un correo, dice, ¿tiene archivo o no? Como en este caso no lo tenía porque le hemos enviado el que contenía todo el acta de reuniones en el cuerpo del correo, lo envía hacia abajo, como es lógico, y ahora ChatGPT, fijaos que está procesando, ¿de acuerdo? Se está llenando la burbuja, de manera que en este caso nos está generando el correo que nosotros queríamos. Entonces, en el momento que lo tenga, lo que va a hacer es subirnos un archivo. ¿De acuerdo? El problema que ha habido antes es que no tengo el otro escenario activo, de manera que, aunque el título estuviera bien puesto y fuera acta de reunión, no lo ha redirigido a la carpeta. Y como aquí había seleccionado la carpeta acta de reunión, por eso no lo ha hecho, ¿de acuerdo? Pero en principio no tendría que haber ningún problema. Como podéis ver, nos ha generado el texto, ¿de acuerdo? Y nos lo ha subido a Google Drive. Entonces, vamos aquí y como podéis ver, se ha hecho un resumen del acta de reunión. Fantástico. Al final el texto que yo he introducido, me acuerdo que era una página entera de Word, ¿de acuerdo? Y nos lo ha resumido a la mitad. Y tenemos el contenido del acta de reunión, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la información está fantástica. Así que realmente es un método muy útil. Entonces, ahora vamos a ver el otro caso, ¿no? En el caso de que enviemos un correo que sea acta de reunión 2. Lo que vamos a hacer es enviar, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poco porque al final este tiene un archivo adjunto, de manera que puede pesar un poquito más. Y aquí en este caso, y esto es muy útil, con el clic derecho, ¿de acuerdo? Podéis decirle que solo se ejecute este módulo, de manera que parará, simplemente mirará si hay algún correo nuevo y parará, no seguirá con el flujo, ¿de acuerdo? Así podéis obtener la información del correo nuevo que os haya llegado, para luego cuando veis eso de sujeto, contenido del mensaje, que os pueda sonar según lo que vosotros hayáis enviado y sabéis que estáis seleccionando el parámetro correcto para luego procesarlo. O en este caso también es muy importante esto, seleccionar dónde empezar, ¿de acuerdo? Y es lo que os digo, podéis seleccionar el correo de la lista, ¿de acuerdo? Como podéis ver, nos acaba de llegar uno, que es la reunión 2, de manera que voy a hacer esto. Esto es muy útil para cuando estáis configurando el flujo, ¿de acuerdo? Porque os permite hacer pruebas, y en el momento que veis que todas las pruebas van bien, simplemente lo activáis y ahí ya os despreocupáis. De manera que ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, volver a correrlo. Y en este caso, veis, como sí que había un archivo, lo que hace es nos lo tira hacia arriba.
En este caso el módulo nos lo descarga y aquí nos lo guarda en Google Drive. Entonces, como podéis ver, aquí nos ha guardado el archivo en PDF, que este es el archivo original, ¿de acuerdo? Y este es el archivo resumen. Como podéis ver, independientemente del correo que nos envíen, ¿de acuerdo? Tenga o no tenga un archivo, nosotros lo gestionamos, ¿de acuerdo? En el caso de que sí que lo tenga, lo guardo directamente y en el caso de que no lo tenga, hago un resumen. Entonces, de nuevo, pensad cómo podéis aplicar esto a vuestro método, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no os interesa el hecho de guardar el archivo, no pasa nada, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de procesar un contenido de mensaje y que ChatGPT os haga un resumen, por ejemplo, sí que os puede ir muy bien en muchísimos casos. De manera que al final esto es simplemente para que veáis cómo se implementan estas opciones, ¿no? Que entendáis la lógica que sigue esta aplicación y a partir de aquí lo tenéis que adaptar perfectamente a vuestro caso. Dicho esto, doy por finalizada la clase. En la clase de mañana lo que veremos es cómo dar respuesta automática a los correos, de manera que, bueno, estad muy atentos, el flujo va a ser similar y nada, simplemente me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase.